¿Listo? Bueno, Estamos. bueno, formalmente buen día a todos, a todas. Continuamos con este plan de capacitación. Más que nada, compartir experiencias, ¿no? Porque yo el otro día me quedé pensando en, en todas las cosas que surgieron en la breve charla que tuvimos, las particularidades de cada actor. Si bien, como dice Vanessa, hay muchos integrantes nuevos en este gran equipo de las defensas civiles municipales, hay gente de mucha experiencia, entonces la idea es compartir eso, compartir experiencias y en este caso comenzar a hablar de cuestiones más específicas. El martes estuvimos hablando más de un sistema integrado, de un plan de acción conjunto. Hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en los planes de respuesta, en los planes operativos de emergencia, en los planes de contingencia, con el título de Plan Operativo de Emergencia. Si puedo pasar la diapo. Bueno, algo pasó, a ver. Ahora sí. Como siempre, yo lo destaco porque en realidad la iniciativa es muy importante y el título este de fortalecimiento de las defensas civiles es el fortalecimiento de las capacidades que cada uno de nosotros hemos desarrollado en, en su momento y con nuestra experticia, con nuestra experiencia. Por eso es que todos estos encuentros se nutren con el compartir del conocimiento de cada uno de ustedes. Así que, como siempre, primero, gracias. Como dije la- el encuentro anterior, es el compartir experiencia, compartir conocimiento. Ahí pude ver en la pantalla vecinos de localidades vecinas, compañeros que hemos estado durante un tiempo trabajando en programar y planificar acciones. Entonces, un poco compartir la experiencia local y compartir la experiencia y nutrirnos con la experiencia que cada uno de ustedes cuenta en este aspecto. Vamos a hablar de planes de operativos de emergencias, fundamentalmente pensando en que hemos hecho previamente un análisis de la fórmula esa de riesgo que veíamos el otro día, un análisis de las amenazas, y estamos empezando a ver cómo interactúan esas amenazas con nuestras capacidades y nuestros distintos tipos de vulnerabilidades. Previamente a esto, hemos hecho un análisis no solamente de de la perspectiva que tenemos nosotros como respuesta, como equipo de trabajo en la gestión de las emergencias, sino también cuál es la visión que han tenido las otras áreas que participan dentro de la estructura de la Junta Municipal de Defensa Civil, los distintos actores sociales que también participan en en la defensa civil y aquellos actores sociales que no tienen una participación directa, pero que también tienen una influencia respecto de lo que es de cómo perciben los riesgos, cómo perciben las amenazas que habitualmente les afectan. Entonces, en tal sentido, lo que empezamos a desarrollar ahora es fundamentalmente un análisis más específico sobre una determinada amenaza eh, que previamente hemos analizado y hemos establecido que son las principales amenazas que afectan a nuestro distrito. Siempre planteamos, bueno, nosotros hacemos una suerte de ranking de amenazas y empezamos con eventos hidrometeorológicos, incidentes múltiples, con víctimas múltiples, que no necesariamente son incidentes viales, pueden ser un incendio de una residencia geriátrica, de un hospital, de una clínica, lo cual va a disparar planes operativos de emergencias diferentes, de un espacio de concurrencia masiva,
de un boliche bailable, de un salón de eventos y demás. Cada uno de esos va a necesitar integrarse al plan operativo de emergencias y en el caso de los lugares que antes mencionaba, también tenemos que conocer los planes que cada uno de los establecimientos cuenta, o sea, cuáles son las salidas, por ejemplo, la salida de emergencia de un lugar de eventos masivos, qué recursos tiene disponible, o sea, hay personal que conoce primeros auxilios, personal de seguridad, tiene conocimientos en los planes de evacuación. Entonces acá es donde, por lo general, la defensa civil tiene mucha más participación porque activamente se compromete a comenzar a colaborar en la construcción de los planes de los edificios, de los planes de evacuación de las escuelas. Y eso también se integra al gran plan operativo de emergencia en función de ese ranking de amenazas que nosotros estamos haciendo. Un compañero nuestro siempre dice, bueno, hay planes magistrales que tienen múltiples contenidos y que avanzan sobre una variedad importante de hipótesis de amenazas. Lo que nosotros buscamos es que esos documentos que están bien redactados y que tienen mucho contenido sean bajados digamos, al territorio de la manera más simple posible a los efectos de poder ser rápidamente interpretados por cualquier actor que interviene. O sea, la idea del plan operativo de emergencia es que si el plan tiene contemplado digamos, un participante externo a la estructura orgánica de la defensa civil, esos participantes pueden rápidamente tomar decisiones en función de un flujo de, de demanda respecto a la respuesta a la amenaza. Sacar un poquito. Bueno, un poco volver a lo que veíamos el martes. Nosotros debemos contemplar en el plan de emergencia, obviamente, las amenazas, dándole, teniendo en cuenta la visión que planteábamos en el Sistema Municipal de Manejo de Incidentes, teniendo en cuenta la frecuencia y la intensidad de esas amenazas. Si nosotros, eh, digamos, elaboramos estas hipótesis de amenazas según la frecuencia y la intensidad, nos vamos a encontrar con que por ahí tenemos que responder a incendios forestales, a eventos hidrometeorológicos, a inundaciones, a eventos de concurrencia masiva, a cortes prolongados de servicio, creo que hablábamos el otro día. Y obviamente este plan va a ver reflejadas las vulnerabilidades a las que está expuesta la comunidad, pero también empezamos a desglosar lo que es la fórmula de riesgo. Eh, Porque en el plan no vamos a detallar, en el plan operativo de emergencia no vamos a detallar las vulnerabilidades, pues para eso tenemos todo el desarrollo del sistema municipal de manejo de incidentes. Ahora, en función de esas vulnerabilidades relacionadas con la amenaza que estamos analizando, es que vamos a desarrollar nuestro plan de emergencias. Y cuál va a ser la cadena que va a desempeñar la, la defensa civil, cómo va a armar los engranajes para que este plan operativo dé una respuesta. Estamos hablando básicamente de respuesta a una determinada amenaza. Ahora bien, es importante que cuando destacamos la disponibilidad de recursos, cuando leemos en nuestro sistema municipal de manejo de incidentes y vemos las vulnerabilidades en esta matriz de frecuencia e intensidad de las amenazas y hemos decidido trabajar sobre una amenaza que es, por ejemplo, digamos, porque es lo que más frecuente ha ocurrido desde el 13 de diciembre en adelante, y, que son los eventos hidrometeorológicos con algunos eventos que han sido trágicos. Entonces podemos hoy decir, bueno, esta amenaza es la que vamos a trabajar porque es la que hemos detectado que con mayor frecuencia se presenta, que tiene una intensidad que provoca daño. Entonces vamos a desarrollar el plan de respuesta, el plan operativo para hacer la acción correspondiente
para bajar las vulnerabilidades en el momento de la respuesta. Recordemos que cuando hablamos de vulnerabilidades tenemos una serie de factores que se consideran y que esas vulnerabilidades se trabajan en el antes de la respuesta, en el antes del plan, de los preparativos del plan operativo. Ahora bien, cuando hay vulnerabilidades que no se pueden modificar rápidamente, nosotros las tenemos que considerar en el plan operativo para tomar acciones que tengan que ver con los distintos niveles que el plan establezca como niveles de alerta. O sea, las acciones que nosotros podemos llegar a hacer en el día de hoy, que es un día soleado en casi toda la provincia, por lo que estuve leyendo, van a ser más acciones preventivas, acciones de mitigación, que también tienen que estar consideradas dentro del plan de emergencia. Ahora vamos a ver un trabajo, un borrador para clarificar un poco estas cuestiones. Y este documento tiene que tener, además de los distintos niveles de emergencia, por eso es importante, al final hablamos de las simulaciones, no tanto de los simulacros, sino primero de simular las situaciones y ver cómo funciona el plan operativo, después sí avanzar sobre los simulacros. Eh, tenemos que considerar la probabilidad de, en un mismo escenario, varias amenazas o el concepto de la multiamenaza, que un poco es lo que hacía referencia a Vanessa el día martes, es decir, bueno, nosotros tenemos un evento hidrometeorológico que provoca vientos fuertes, importante caída, importante precipitación en cortos periodos de tiempo, granizo de diferentes tamaños, actividad eléctrica. Entonces, un evento hidrometeorológico, sin ir a la definición de la meteorología, eh, digamos, para nosotros significa varias situaciones que pueden provocar daños y lesiones en las personas. Entonces, eh, esto genera que se transforme en una multiamenaza. Entonces vamos a trabajar en áreas que tienen anegamiento, vamos a trabajar en asistir a familias que tienen inundación en su vivienda, vamos a asistir a personas que han sufrido alguna lesión producto del viento, de la tormenta, vamos a tener que trabajar sobre la liberación de accesos vitales para los servicios de emergencia en caso de que sea necesario por caída de árboles. Entonces, hay un evento en cascada que produce esto que hoy definimos como multiamenaza. Pero además, dentro de ese evento, dentro de esa situación, también se pueden presentar otro tipo de situaciones. O sea, todos creemos que los que estamos en respuesta, por lo general decimos, bueno, hay un incidente vial, listo, no pensamos que mandamos los recursos ahí, pero no tenemos muy en consideración, por lo menos en el interior, por ahí en los lugares donde hay más población sí se contempla esto, pero habitualmente la visión nuestra es que un evento se produce uno solo a la vez y no hay una simultaneidad. Y la realidad es que en muchas oportunidades se producen simultaneidad de eventos, fundamentalmente en situaciones de meteorología adversa, donde, por ejemplo, en el momento que se está dando respuesta a anegamiento y asistiendo a familias, a caída de árboles, a corte de suministro eléctrico, a buscar precaución en lugares porque puede haber energía en poste y demás, se produce un incidente vial, por ejemplo, por volcadura a raíz del viento. Entonces, en esa situación, es más, lo podemos complejizar un poco más y los vehículos comprometidos, algunos transportan pasajeros. Entonces, el evento hidrometeorológico inicial, que lo teníamos considerado en el plan operativo de emergencia, se transforma también en un incidente con múltiples víctimas. Entonces, eso hace que la respuesta se vea comprometida por el hecho de la finitud de los recursos. Entonces, debemos plantear esos escenarios de probabilidad. Y la realidad es que si bien documentalmente y con esto de que hablábamos anteriormente de la frecuencia y de la intensidad,
no han sido frecuentes estos escenarios por ahí en nuestro análisis de riesgo, se deben considerar y se deben considerar al momento de la simulación. Por eso hay que destacar estas dos cuestiones en la visión del plan operativo de emergencias, es de analizar lo que es la multiamenaza, tener en cuenta la multiamenaza y fundamentalmente tener en cuenta la simultaneidad de eventos. Entonces ahí nos vamos a ver que los recursos con los que creíamos que disponíamos al principio se van a ver disminuidos en función de los escenarios de probabilidad que nosotros eh, planteamos en el análisis y ahí empiezan a dispararse diversas acciones que eh, se deben contemplar en el plan, que es el hecho de en qué momento nosotros podemos activar a la defensa civil más cercana, a la zona de defensa civil y por medio de los referentes de zona a la defensa civil provincial. Teniendo en cuenta también esto, que muchas veces, bueno, no, pero no sé, yo acá estoy en un límite, en Ciudad de Rauch está en el límite entre dos zonas. No dudaría un segundo en llamar al vecino que es de la otra zona, no, no hay una cuestión geográfica, no hay, en esto somos respuestas, somos bien operativos y tratamos de gestionar los recursos de manera eficiente y contando con el recurso más cercano disponible. Es importante que si vamos a contar con recursos externos, también conozcan nuestro plan, también nos conozcamos de antemano eh, para ver cómo vamos a emprender las acciones. Y esto de que hablábamos del sistema de manejo de incidentes, de establecer un protocolo claro de convocatoria, de llegada y la funcionalidad que va a tener el equipo de respuesta que nosotros solicitemos o el equipo de apoyo que nosotros necesitemos. Dentro de las capacidades, que es muy importante tener en cuenta esto, es eh, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros analizamos que tenemos y qué es lo que hay. Y nos vamos a encontrar con que en realidad tenemos más recursos disponibles de lo que por ahí pensábamos. Ahora, muchas veces este recurso está disponible no las 24 horas, como nosotros sabemos que, digamos, pueden presentarse los eventos, sino en un horario determinado. Entonces, dentro de este análisis debemos saber si el recurso está, por ejemplo, el equipo vial que cada municipio tiene, está disponible las 24 horas, hay una guardia, tienen un operador disponible en caso de que necesitamos alguna maquinaria pesada, o funciona solamente en el horario que la administración central ha establecido que esos equipos operen. Tengamos en cuenta que hay otras hipótesis de riesgo que se incorporan en el plano operativo, como puede ser un incendio forestal, como puede ser un incendio que muchas veces interactúa mucho la defensa civil en algún incendio, en algún basural a cielo abierto, donde la función de los bomberos tiene que ir acompañada de recursos que tiene el municipio. Entonces, es lo mismo que suceda a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana. El tiempo de respuesta es el mismo. Eh, ¿Cuál es el diagrama que va a disparar la cadena de llamadas o la cascada de llamados, como podemos llamarle, para que la respuesta sea lo más rápido posible? Y es reconocer un poco qué limitaciones tienen nuestras capacidades. Sabemos que eh, en cuanto a las vulnerabilidades, vamos a poder, ¿de dónde vamos a obtener la información? De los relevamientos que se hicieron en el Sistema Municipal de Manejo de Incidentes. Ahora, ¿podemos fortalecer este sistema de relevamiento de información buscando eh, otras áreas del municipio que tengan que ver con salud, con educación, áreas programáticas que tienen sus planes de relevamiento de datos e indudablemente nos va a facilitar mucha información? Eh, Fundamentalmente lo que
yo le llamo para armar nuestro botiquín de respuesta. Y no es el botiquín que todos pensamos donde está las gasas, las vendas, los apósitos, sino más bien pensar en la farmacia del hospital, en la farmacia de los CAPS, donde nosotros sepamos que en caso de una intervención y que tengamos que atender evacuados, saber cuántos de esos pacientes que están en el centro de evacuados necesitan una medicación que toman desde hace mucho tiempo, que es un antihipertensivo, cuántos de esos pacientes necesitan drogas como la insulina, por ejemplo, eh, de manera tal de tener una reserva previa, que no la vamos a tener en Defensa Civil, que la va a tener el hospital y que va a gestionar el hospital con sus áreas programáticas, pero vamos a darle una respuesta a aquella persona que por algún evento, cualquiera sea, pongamos por caso los eventos hidrometeorológicos, han perdido no solamente la documentación, la vivienda, los insumos que tienen la vivienda, sino también sus insumos médicos y necesitamos empezar a trabajar en dar una rápida respuesta. Por eso que cuando hablamos del sistema de manejo de incidentes, hablamos de, y hoy se repite un poco esto, hablamos de integrar a todos los actores y de nutrirnos de toda la información que ellos tienen. De manera tal que cuando desarrollamos nuestro plan operativo de emergencia, vamos a identificar quién es el actor y cuál es la acción que nosotros pretendemos hacer respecto de esta situación de emergencia, esta situación de amenaza. Como decía, es importante definir el rol y la responsabilidad de cada uno. Y esto lo define, a ver, en los distintos niveles de alerta, si nos referimos a la ley de gestión de riesgo, en nuestro verde, cuando empezamos a armar nuestro plan operativo de emergencia, hicimos eventos hidrometeorológicos, pongamos por ejemplo, en el verde, cada uno va a realizar su función orgánica, o sea, la función para la que ha sido asignado el área de obras y servicios públicos, la limpieza de pluviales, el barrido de las calles, la puesta en marcha de maquinaria, el mantenimiento general que hace a que una localidad se mantenga limpia con sus servicios funcionando. El área de desarrollo humano y familiar, prestando la asistencia que corresponde, haciendo el relevamiento de las necesidades de lo cotidiano. Ahora, ese es el verde y acá nosotros como Defensa Civil lo vemos y lo podemos charlar durante las reuniones de la Junta como para tener una foto borrosa de lo que está pasando en la localidad, pero hasta el momento no tenemos una intervención directa, sino más bien cada uno cumple su rol y la responsabilidad que le ha sido asignada por organigrama. A medida que va subiendo el nivel de alerta, en el nivel amarillo, vamos a tener muchas menos acciones, pero más dirigidas a la preparación y la mitigación de la amenaza. En el nivel naranja vamos a tener menos acciones, pero van a ser tendientes a estar prestos para la respuesta. Y obviamente en el nivel rojo van a ser acciones muy definidas que tienen que ver con la respuesta inmediata a la amenaza que estamos nosotros analizando. Hay algo que eh, siempre se plantea desde desde la defensa civil y es el hecho de que la defensa civil debe ser transversal en cuanto a las acciones de todas las áreas del municipio y además de la relación que establece la defensa civil con otros organismos que están fuera del organigrama municipal, que pueden ser organismos de respuesta o algún grupo comunitario de referencia, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Dar una respuesta lo más adecuada posible, en el mejor tiempo posible, para tratar digamos, de disminuir el impacto sobre la vulnerabilidad y aumentar nuestras capacidades de respuesta. Cuando planteamos cuando planteamos de esta capacidad de respuesta, no solamente pensemos en insumos, sino pensemos en el recurso humano que podemos tener disponible
para la respuesta y no siempre dentro de la estructura municipal, sino, por ejemplo, en el plan operativo de apertura del centro de evacuados que fue analizado y designado en el sistema municipal, en la construcción del sistema municipal, vamos a ver quiénes pueden ser nuestros aliados estratégicos para colaborar con la administración del centro de evacuados, para colaborar con la preparación de la alimentación, para plantear en caso la recepción de las personas que se van a alojar en el albergue temporal o centro evacuados. Y hay veces que el recurso de los equipos de respuesta, el recurso municipal se ve afectado por la magnitud del evento, está claro. Entonces es necesario coordinar acciones con organizaciones de la comunidad. Y no tiene que ver con cuestiones administrativas, sino tiene más que ver con esta cuestión de acompañar a las personas que en ese momento están siendo afectadas por la amenaza. Y muchas veces el acompañamiento es acercar una taza de algo caliente como para que puedan tomar, porque hace frío y ha llovido y se les mojaron las cosas en un evento hidrometeorológico. A veces es tratar de acompañar a un familiar que ha participado en un evento de concurrencia masiva y ha habido lesionado o en un incidente vial con múltiples víctimas y tiene algún familiar que está siendo atendido. En ese momento necesitamos crear herramientas de contención, más allá de las herramientas emocionales y demás que tienen, digamos, son específicas, un grupo humano que pueda eh, empatizar con ese grupo de personas que está siendo afectada por el evento adverso. Todo esto está considerado dentro de un marco normativo que ya lo estableció el Sistema Municipal de Manejo de Incidentes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de abrir el juego, identificar, como lo hicimos ya en el sistema de manejo de incidentes, todos los actores, los tenemos identificados, entonces asignar un rol y una responsabilidad en función de los niveles de alerta que se establecen. Es muy importante en una planilla, en un Excel, en un cuadro, donde sea, tener las dependencias, los organismos de respuesta. Acá hay un ejemplo nada más de, de cada área del municipio, de cada integrante, mejor dicho, de la Junta Municipal de Defensa Civil, y tener el contacto del responsable, obviamente, y contar con varios contactos más, por lo menos contar en total con 3 referentes, que uno sea el responsable o quien él designe, más 2 contactos de enlace que podamos comunicarnos en caso de tener una necesidad específica. Si bien tenemos que considerar que a esta altura de los eventos ya se ha constituido el comité de crisis de la Junta Municipal de Defensa Civil, pero tenemos que tener de antemano todos los números de teléfono que tengan que ver con cada área y cada organismo de respuesta y cada actor comunitario que sea de relevancia al momento de la elaboración del plan operativo de emergencias. Además, esto se tiene que revisar periódicamente. ¿Por qué? Porque en realidad puede haber cambios en una determinada organización, en un determinado organismo de respuesta, en una determinada dependencia municipal y no tener conocimiento. Entonces, cada tanto revisamos y decimos, ¿siguen los mismos referentes? ¿Siguen teniendo el mismo número de contacto? ¿Siguen teniendo la misma dirección de email? ¿Qué otros medios de comunicación cuenta cada dependencia o cada organismo? Entonces lo primero que va a surgir son las frecuencias de radio, fundamentalmente los organismos que operan en la respuesta. Hay municipios que también tienen sistemas de radio para enlazarse con sus operadores. Entonces debemos hacer un relevamiento
de las frecuencias y establecer cuáles son las frecuencias operativas de cada organismo y que está bien que ellos lo utilicen de esa manera, pero establecer también una frecuencia de enlace. Y acá entra un actor histórico y muy importante que son los radioaficionados o los radioclubes. En el caso nuestro hay un equipo, un grupo de radioaficionados, Tandil, que lo vi que estaba conectado por ahí, tiene el Radio Club Tandil, que nos van a allanar mucho este camino en cuanto al relevamiento de datos para el sistema de manejo de incidentes y en cuanto a la interoperabilidad de los equipos durante la respuesta a emergencias. Sabemos que ellos primero cuentan con licencias para operar en determinadas frecuencias, tienen frecuencias asignadas para emergencia y pueden colaborar con nosotros cuando tenemos una limitación de equipos, cuando tenemos una limitación de alcance o cuando necesitamos que por una cuestión determinada sea nuestro enlace dentro de las operaciones que se están realizando para responder a la emergencia X, ¿no? Al evento adverso. Entonces es importante tener en cuenta, dice que es el Día Internacional se me fue el mensaje, bueno, ahí lo vemos y lo charlamos. Es importante contar con este insumo valioso y que muchas veces eh, no fue incorporado a los planes, porque decía, bueno, tenemos celulares, bueno, tenemos los Nextel, tenemos esto, aquello, lo otro, tenemos comunicaciones. Nosotros hoy estamos viviendo en el interior, la ausencia de esos equipos de radio y de esos radioaficionados que hacían y hacen una tarea solidaria enorme. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de los insumos, dentro del recurso humano y del equipamiento que tenemos que agregar al plan operativo de emergencia y que sumar en el sistema municipal de manejo de incidentes, son los radioclubes y los radioaficionados. Obviamente, además de todo eso, debemos tener los correos electrónicos del área para poder, por ejemplo, mandar información sobre actualización de sistema de alerta temprana, sobre actualizaciones de alguna guía de respuesta, sobre actualizaciones respecto de modificaciones en el recurso humano del área de defensa civil y viceversa cuando pase en otra área. Y fundamentalmente también ese mail debe estar preparado para que pueda recibir capacitaciones que se puedan generar, la oferta de la capacitación que pueda generar la defensa civil y todas las actualizaciones que el plan operativo de emergencia haya requerido y se vayan agregando. Bueno, acá tenemos una muestra donde se toman áreas de un municipio determinado, en este caso de nuestro municipio, y definimos las áreas que lo componen en líneas generales, faltan algunos, y además organismos que son de otras órbitas, como la Policía Bonaerense, como los bomberos voluntarios, que son eh, no son del organigrama municipal, los cuerpos de voluntarios tener la, que pueda tener la localidad y establecer, este es un borrador para establecer cuáles son las acciones y las responsabilidades de cada uno. Entonces, en un evento hidrometeorológico en el nivel amarillo, vemos que el monitoreo del sistema de alerta temprana corresponde como responsabilidad primaria a la defensa civil. Podríamos decir que también es responsable de eso el jefe, la jefatura de gabinete y prensa que va a hacer la difusión de las, que va a ser la difusión de las alertas que vayan sucediéndose. En cuanto a la preparación y activación de los recursos, por ejemplo, sigue siendo responsabilidad primaria, la responsabilidad de la defensa civil, pero entran otros actores que son también responsables de tener los insumos, de activar el centro de evacuado o el albergue temporal, como es desarrollo social, como es control urbano en cuanto a a la preparación de recursos para hacer eventuales cortes de calles que sufren anegamiento y demás. La activación del COE tiene que ver con la defensa civil y la convocatoria de los principales actores que van a
a enfocarse en esa acción. Y bueno, la lista sigue y está en blanco a propósito, digamos, la lista sigue, cada uno puede marcar lo que crea conveniente. En las acciones de, por ejemplo, policía y bomberos, tenemos que charlar con ellos y ver cuál es la responsabilidad que ellos de competencia por la ley, que es lo que veíamos el martes, y por su organigrama, básicamente. Lo de prevención de inundaciones está puesto ahí y es controversial y está puesto, digamos, como para generar algún tipo de debate, si es en el amarillo o en el verde. Porque en realidad lo que nosotros, todas las acciones de prevención de inundaciones que tienen que ver con obras y mantenimiento, tiene que ser en el nivel verde. Mientras que ya en el amarillo, cuando hablamos de prevención de inundaciones, estamos hablando de ver qué equipos de respuesta se están preparando en caso de que el nivel de alerta suba, en caso de que las situaciones empiecen a generar algún tipo de inconveniente. Lo decía el otro día un compañero de una defensa civil, bueno, nosotros cambiamos los tubos de alcantarilla, hicimos más canales más amplios, cosas que no tengamos que llevar bolsas de arena. Entonces el planteo es ese. La prevención de inundaciones no es estar en el amarillo anaranjado tratando de llenar bolsas de arena, sino en realmente eh, establecer acciones preventivas y de mitigación. Bueno, esto es lo que yo les comentaba al principio, esto es un corte de un Excel, que tranquilamente lo podemos imprimir y dejarlo pegado en el centro de operaciones municipal o donde se articule la respuesta para que cualquier integrante de la Junta Municipal venga y diga, bueno, a ver quién es el responsable de hacer las recorridas preventivas, quién es el responsable de la seguridad en determinados lugares, cuál es el enlace que nosotros tenemos con la policía. ¿Nos comunicamos directamente con la policía o hay un actor municipal, como puede ser el área de seguridad, que establece el contacto con la policía? Eh, Esto está pensado cuando nosotros empezamos a usar un insumo que es el centro de monitoreo o el centro de operaciones de emergencia de COEM, y establecemos que esa es un área más que interesante para poder coordinar acciones con todos los organismos al momento de la respuesta a emergencia. Entonces, la idea es establecer, eh, definir bien los roles en cada uno de los niveles, más allá de las acciones que sí o sí nosotros tenemos que cumplir por organigrama. La Junta Municipal de Defensa Civil, nosotros tenemos una experiencia interesante, como tienen la mayoría de los municipios, que con la llegada de WhatsApp y Telegram y demás aplicaciones, hoy muchas veces las reuniones son virtuales y la coordinación de acciones, por lo menos en los niveles amarillo, se da con la comunicación de los alertas, con la activación de determinados protocolos que, digamos, van dando esta cascada de cambio de niveles de alerta y que tienen que ver con la organicidad de cada estructura municipal y de respuesta. En la Junta Municipal virtual, digamos, entre comillas, en el grupo de Telegram o WhatsApp, están también la policía, están también los bomberos, están las ONG que participan directamente como miembros de la Junta Municipal. Como hablábamos hoy, tenemos que tener muy en cuenta las capacidades comunitarias y no hacer un sesgo en cuanto a los recursos formales. Decimos, municipalidad, policía, bomberos, guardavidas, Scout, Cruz Roja, eh, Cáritas, demás, sino también las capacidades de organización de la comunidad y las referencias que las comunidades tienen en función de sus grupos más relevantes. Entonces, también acá tiene que haber una incorporación, porque en el sistema municipal de manejo de incidentes estuvimos trabajando con esas organizaciones de la comunidad y estuvimos trabajando en la capacitación, en la formación y en la información de cómo articular con los planes de emergencias. Es muy importante, como hablábamos el martes, establecer los enlaces.
quién va a ser la persona de contacto, quiénes van a ser los dos o tres responsables con los cuales nosotros nos vamos a contactar para responder, para, digamos, incorporarlo a la respuesta. Y obviamente tiene que quedar claro cuál es su función, que ya está establecida en algunos casos por la norma legal, por ejemplo, la ley de voluntariado, y en otros casos en función de los acuerdos que se establezcan con los referentes comunitarios. Y es importante que estas capacidades comunitarias estén bien identificadas porque van a ser también quienes nos provean de información durante la emergencia y posterior, durante la rehabilitación y la recuperación, eh, de lo que sucede en un área determinada de la localidad. Ni hablar si tenemos localidades de muchos habitantes donde es mucho más complejo llegar a la información. Estas organizaciones comunitarias que los mencionábamos el otro día, pueden ser organizaciones religiosas, sociedades de fomento, clubes de barrio, etcétera, puedan acercarnos toda la información posible y ser el enlace que hemos trabajado, vuelvo a repetir, ¿Dónde está el previamente en Toby? capacitaciones para, al momento de dar la respuesta, no ser objeto de la crítica, sino ser parte de la solución del problema. Muchas veces cuando se responde a una situación de emergencia, lo primero que pasa es una reacción negativa de las personas porque han sido afectadas por un determinado evento. Si vamos trabajando en las capacidades comunitarias, esas personas van a ser parte, en su gran mayoría, de la respuesta porque además van a ser sí o sí los primeros respondientes, porque son los afectados. Entonces, cuanto más insumos y herramientas les proveamos en cuanto a capacitación, vamos a tener más chance de tener éxito en esto de bajar la vulnerabilidad ante una situación de emergencia. Bueno, lo que hablábamos hoy, las comunicaciones son fundamentales, tenemos que conocer todas o tener frecuencias operativas de los organismos de respuesta. No todos los organismos las facilitan, obviamente por una cuestión de seguridad. Entonces debemos establecer frecuencias de enlace. Debemos saber si los equipos son compatibles entre sí. Si no lo son, debemos saber, si no lo son, cómo podemos hacer para compatibilizarlos. Si eventualmente el municipio hace una inversión y pone en determinado organismo que tiene equipos de radio que son sensibles, un equipo que sea compatible con el de las operaciones de la defensa civil, tener en cuenta, como decía hoy, los radioclubes, los radioaficionados, y que ellos participen activamente del plan operativo de emergencia y que además al momento de las simulaciones participen en el hecho de establecer comunicación y enlace con distintos sectores para probar si nuestro plan operativo de emergencia funciona y si nuestro plan de comunicaciones está funcionando. Otro elemento fundamental es tener incorporado al plan el sistema de alerta temprana. En el centro de la provincia de Buenos Aires, lo que es la cuenca del río Salado, hay, además del sistema de alerta temprana que todos conocemos, que es del Servicio Meteorológico, hay un sistema de monitoreo de crecidas, como hay en otras regiones de la provincia también. Entonces, este sistema de monitoreo de crecidas es un insumo muy valioso para saber si la localidad está siendo afectada en este momento por el pico de la crecida o o tenemos que esperar todavía más llegada de agua. Entonces, en ese momento nosotros debemos tener en estos escenarios probabilísticos que se plantearon, si en el caso de que la situación empeorara, hasta qué punto podría afectar a la población. Entonces, los sistemas de alerta temprana, todos y cada uno, fundamentalmente los sistemas de alerta temprana oficiales, que son los que nosotros nos vamos a manejar, tenerlos disponibles y tener las herramientas para difundirlos rápidamente. El- Sabemos que si hay una alerta naranja del servicio meteorológico, vamos a tener que interactuar con otros organismos en lo más
preventivo, por ejemplo, no tanto la respuesta, sino lo preventivo, que es el hecho de eh, están las escuelas abiertas, están funcionando. ¿Qué hacen? Nuestro plan operativo de emergencia plantea que en caso de un evento hidrometeorológico de magnitud, los alumnos quedan a resguardo o se suspenden las clases. Entonces vamos buscando los umbrales para que estas situaciones sean lo más automáticas posible para evitar el impacto directo sobre la población. Siempre usar los organismos oficiales, porque son los que además tienen un respaldo para emitir la información. Siempre la información tiene que, ya sea emanada por lo que es el Sistema Municipal de Manejo de Incidentes o en el Plan Operativo de Emergencia, el manejo de la información es importante, es de otra capacitación, pero es muy importante y dar transparencia a la información que estamos dando, porque vemos que hay se suceden muchas situaciones donde aparecen mensajes de texto, en WhatsApp y demás diciendo, bueno, junten todo, que nos vamos todos, nos lleva el viento, y la realidad es que nosotros debemos poner esa información, suministrar la información oficial para que no se genere toda esta contaminación que muchas veces se da al momento de una situación de emergencia. Siempre con una visión integral para que todos puedan acceder a la alerta temprana. Tengamos en cuenta que todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad tienen que saber que hay una situación de alerta que nosotros estamos previendo. Todos los planes y protocolos que hemos realizado en función del análisis de riesgo tienen que ser probados en en distintas situaciones y escenarios. Por lo general, los planes y protocolos se prueban en simulaciones, o sea, nos juntamos los que respondemos a la emergencia que están incluidos en el plan y probamos si el plan funciona o no. Más allá de que todo esto tiene que terminar en un simulacro donde ponemos en práctica efectivamente alguna hipótesis de riesgo. La mayoría de las veces nosotros vemos que o se pone en marcha el sistema de bomberos, de emergencias médicas, de seguridad, para censar si nuestro plan operativo de emergencia puede responder a la demanda de un evento con múltiples víctimas. Ahora recordemos la simultaneidad de eventos. Entonces, si nosotros decimos tenemos 20 ambulancias para responder a este evento, estamos bien, y hay tantas dotaciones de bomberos. Ahora, si a ese evento le sumamos que, vamos a poner ejemplos claros, incidente múltiple en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde las localidades están alejadas. Bueno, la capacidad de respuesta, 10 ambulancias. Entonces, con 10 ambulancias sabemos que con un buen triaje vamos a poder dar respuesta a ese evento. Ahora, sumémosle que en ese evento se produce otro incidente vial donde hay que enviar también ambulancias, pero además tenemos una situación en cercanía del hospital que necesita también respuesta de la ambulancia. Entonces, el evento que nosotros analizábamos, primero, que era el incidente múltiple, a raíz de la simultaneidad de los eventos y la multiamenaza, empieza como a diezmar nuestros recursos. Y eso lo debemos, por lo menos, analizar en las simulaciones. Es decir, bueno, ¿qué pasa si? Yo creo que una de las preguntas que más nos hacemos nosotros, que más les cuesta a los demás organismos que no responden a emergencia, es el qué pasa si, además de el evento hidrometeorológico, tenemos otra situación de emergencia. ¿Qué pasa si, además del evento hidrometeorológico, concurre con una inundación de llanura o con un acumulado de lluvia importante? Entonces, no es lo mismo en nuestro plan operativo de emergencia un evento hidrometeorológico que se da de manera aislada en una tarde de verano que tener un evento hidrometeorológico después de 5 días de lluvias con un acumulado de más de 100 milímetros, que están todos los ríos y arroyos cargados, el impacto va a ser diferente. Entonces, nuestro plan operativo de emergencia en las simulaciones tiene que considerar esas situaciones, entre otras, y después cada
localidad, cada municipio analizará en función de su perfil de amenaza cuáles son los puntos que más debilidades o más vulnerables nos ponen ante una situación de emergencia. Y esto se puede hacer con esta herramienta que es la simulación. Bueno, creo que acá terminamos. Muchas gracias. Se me hizo un poco más largo, parece. Eh, Nada, dejo de compartir pantalla y